aprobándolas en el Congreso, validamos eso y validamos un plan fiscal razonable, yo no veo por qué no. Pues que el efecto de esas medidas se va a ver en 4 años. Sí, pero es que a uno no le dan a uno no le dan el grado de inversión solo el monto en que se dé el efecto de las medidas, ¿no es cierto? Le dan el grado de inversión es cuando uno tiene un récord impecable de pagos y se ve que va a seguir teniendo un récord impecable de pagos, que no hay ninguna razón sustancial que haga dudar que usted pueda tener un problema de pagos, ¿no es cierto? Y yo creo que Colombia, primero tiene un récord impecable de 80 años, nunca hemos dejado de pagar un solo peso ni un solo dólar de la deuda pública. Y yo creo que en los próximos 10 o 20 años hay un gran nubarrón, ya ahora lo creo, pues que pues tú sabes que yo he estado y nosotros hemos estado trabajando en esto por 10 años, varias generaciones de economistas. Creo que al final ya vemos la luz al final de este túnel fiscal tan duro que nos ha tocado durante los últimos 20 años. Y si los mercados lo ven, dicen, sí, estos señores, es la Colombia estable fiscalmente, que es la meta del gobierno Santos. Bueno, pues a propósito de eso, ¿cómo está planeando usted, cómo está viendo la senda fiscal del país en los próximos años? ¿Qué quiere usted? ¿Más endeudamiento, menos endeudamiento, más TES, más deuda afuera, más yenes, más dólares, más qué? No, mira, yo creo que la filosofía nuestra es, primero, yo no soy keynesiano. Yo leo a Keynes todas las semanas, pero no soy keynesiano. Me gusta más Hayek, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Keynes lo usa uno en los momentos de crisis, que es para lo que sirve Keynes, ¿no es cierto? A ver, Keynesismo es una teoría muy profunda que todos hemos aprendido, pero yo creo que los déficits no se deben usar consuetudinariamente, sino de manera realmente extraordinaria. Entonces, los próximos 4 años, 8, ojalá 10 años, deben ser años de equilibrio fiscal. Creo que eso baja el costo de todo el capital en la economía, el costo de adquirir deuda, el costo de invertir, y lo que hace es promover muchos proyectos de inversión, hacer viables muchos proyectos de inversión. Entonces, yo quiero llevar, como ministro de Hacienda, el país a equilibrio fiscal. ¿Qué es equilibrio fiscal? Que el déficit consolidado del sector público esté entre 0 y 1. Puede ser 0,5, digamos, no, tampoco hay que ser puristas, porque tiene que ser 0,1% positivo. Eso implica un déficit del gobierno central por ahí de entre 2 y 2,5, y superávit en el resto del sector público por ahí de 2 puntos. Implica una senda... ¿De cuánto es ese déficit primario del gobierno nacional central? Para entre 6. No, es el déficit total. Sí. Y el primario, llevarlo a por ahí 2, el del gobierno central por ahí 1%, entre 1 y 2 positivo, y el consolidado por entre 2 y 3 positivo. ¿Qué quiere decir? Que ya nos estaremos endeudando para pagar intereses, que es la situación en la que estamos ahora. Entonces, mi meta es esa, es una senda de reducción de déficit que quede escrita en una ley que se llama la regla fiscal, que eso pues lo diseñaron unos economistas y eso está de moda hoy en el mundo, 80 países la tienen, eso no estamos siendo muy creativos, pero simplemente es ponerse una disciplina fiscal. Ya la estrategia al interior de eso, pues nosotros vamos a seguir metiendo deuda, en la medida en que el déficit no baja a 0 pues drásticamente, sino que baja paulatinamente, y esa deuda, la estrategia si es multilateral, o es local en TES o es mercado, la define pues los técnicos, que es Germán Arce, que es difícil conseguir una persona que sepa más de eso como nuestro actual director de crédito público. Si va a gastar menos, ¿cómo va a hacer para generar 2,5 millones de empleos? Gastando bien. Ahora bien, lo que pasa es que gastar menos no es... Hoy por hoy tenemos un nivel de gastos que nosotros lo que vamos a hacer es subir ingresos, ¿no es cierto? Subir ingresos. Por ejemplo, es que nosotros ya con solo haber quitado las deducciones, que ya están haciendo curso en el Congreso, las deducciones por inversión en activos fijos, se recauda 0.7% más del PIB. Por solo ahorrar las regalías, como está contemplado, se ahorra por ahí 0.5, entre 0.5 y 1% del PIB más. Ya ahí llevas 1.2% del PIB. Con tener éxito en formalización laboral y en que aumenten las cotizaciones de salud y pensiones, también nos debe dar 0.2, 0.3. Si tú empiezas a sumar todas las cosas que vamos a hacer nosotros, tú tienes un aumento en ingresos entre 2 y 3% del PIB en los próximos 4 años, hasta el 2014, ¿no? Entonces coges un déficit de 3.6 y se lo llevas a 0.6. Sin problema, consolidado. De manera que yo no reduzca el gasto, al revés, yo creo que incluso si hubiera recursos, hay un par de sectores que yo creo que necesitan justicia, por ejemplo. A mí me dio pena no subirle más a justicia,
pero no tenía más plata. Educación, por ejemplo, becas para jóvenes de CICETEX. Yo me eduqué con CICETEX y soy un enamorado de CICETEX. Bueno, vivienda, dice que le dio... Vivienda le dimos 400.000, 450. Le dimos como 920 mil millones de pesos. El plan es seguirle dando esos montos, no tanto, pero digamos que seguirles dando por ahí 400, 500 mil millones de pesos a las locomotoras, ¿sí? Y eso ya está en el plan fiscal nuestro. Y subir los ingresos para que incluso con ese plan de gastos podamos llegar a equilibrio fiscal. Entonces es una mezcla, y eso es pues lo que yo he hecho toda la vida, es una mezcla de equilibrar ingresos y gastos. Obviamente en los próximos 4 años más ingresos que gastos, mucho más ingresos que gastos, de manera que el déficit caiga. Pero llegar a una meta del 8%, 8,4% es que es la meta para el 2014 de desempleo. Sí, entre 8 y 9%. Bueno, dice usted lo que usted ha hecho toda la vida, pues usted fue director de Planeación Nacional en un momento en donde se disparó el desempleo, ¿no? El desempleo llegó como al 20%. A nosotros nos dieron la economía con un déficit fiscal como de 8 puntos del PIB, con un déficit en cuenta corriente como de 8 puntos del PIB, los bancos quebrados, departamentos y municipios quebrados. Entonces, pues la verdad es que la inflación saltó de 20 a 8, ¿no? Cayó. Fue un periodo supremamente dramático y pues uno lo que hace en ese momento es estabilizar al paciente. ¿Me explico? Pero el paciente pierde peso, pues. O sea, si uno dijera el desempleo es un síntoma de que el paciente está sufriendo. Claro, el paciente estaba sufriendo mucho. Lo estabilizamos y lo sacamos del hospital. Y después el gobierno Uribe, afortunadamente, con todo lo que habíamos hecho, lo que ellos hicieron, ese paciente empezó a correr. Pero nosotros cogimos un paciente en estado catatónico, ¿no es cierto? Y lo sacamos del hospital, o sea, lo curamos. Fue Juan Camilo Restrepo, después fue Manuel Santos. Yo acompañé como director de planeación en la época de Santos 2 años. Pero la historia ahora es muy diferente. La historia ahora es muy diferente. Es coger un desempleo del 13 y bajarlo al 8, ojalá. Poner la economía creciendo al, 3, 4, ponerla a crecer al 5, 6, ojalá 6 o 7, pero digamos, ¿no? Crédito. Es una época que le permite uno soñar mucho. Yo le agradezco al cielo que me ha dejado vivir no como funcionario público, no solo las épocas tan duras de hace 10 años, sino las buenas. Unas épocas ojalá mucho más auspiciosas que son estas, donde uno puede usar la imaginación y no solo tapar huecos. Bueno, hablemos de los chicharrones. Reforma a las regalías. Feliz porque pasó en primer debate en el Senado. Comisión primera, pero falta lo más difícil, ¿no? Que es todo el tránsito por las regiones, es decir, por la Cámara. Pues, vea, lo que pasa es que ayer yo con planeación hicimos unas cifras que son impresionantes. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar todas las regalías, lo que se llama directas e indirectas. Eso quiere decir que la bolsa para repartir en todo el país es más grande, porque ya el gobierno central no se queda con nada. Esa bolsa la ponemos a ahorrar, pero esos ahorros son de las mismas regiones. Entonces se le dice a la región, vea, usted va a ahorrar, pero esa plata es suya para que la gaste después. Entonces, créame una cosa, Huila, por ejemplo, que está muy asustado, le van a aumentar las regalías y no le van a reducir. Yo a veces las mostré al gobernador, se las mostré a mi gran amigo Hernán Andrade, un senador del huilense conservador, mi copartidario, y me decía, pues yo le voy a salir a deber a usted. Le dije, pues sí. Le va a tocar darme las gracias porque me va a salir a deber. Entonces, lo que estamos viendo es una reforma de regalías que cuando tú ves esas tablas, Antioquia pasa de tener 80.000 millones de pesos de regalías a tener 490.000 millones de pesos de regalías en el 2012. Entonces tú le muestras eso a los antioqueños y dicen, bueno, esta es la plata para desarrollar el departamento. Chocó pasa de 10.000 como a 180.000. Nariño pasa de 0 a 120.000. ¿Y qué pasa con Casanare? ¿Qué pasa con Santander? Solo, mira, las regalías se reparten por población y por pobreza, ¿no? Entre los municipios del país. Entonces, la única situación en la que caerían un poquito, porque además caen muy poco, es una situación en la